María es un ejemplo de abandono en Jesús y todo lo que Dios hizo con ella lo quiere hacer contigo. Guadalupe Radio presenta la videoserie Hágase en mí con el Padre Fernando Orejuela, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Dios te bendiga. Llegue a tu hogar, a tu corazón y a tu familia en este momento. Bienvenido a un nuevo episodio de Hágase en mí. Vamos a seguir hablando de esas etapas de nuestra vida, queridos hermanos. Vamos a seguir pidiéndole a Dios que nos vaya llevando en ese camino en el cual estamos redescubriendo nuestra historia, conociéndonos a nosotros mismos y conociendo nuestra realidad. Yo quiero que viajes porque somos peregrinos, la vida es un peregrinar. Y no quiero que te quedes estancado en una etapa, sino que toda etapa es evolutiva. Tenemos que ir caminando y tenemos que ir avanzando. Pero como estamos haciendo un recorrido desde la fe, un recorrido desde Dios, quiero que cada etapa de ella vaya cerrando un ciclo y vaya sanando una situación. No te quedes con ciclos abiertos de tu vida, porque lastimosamente lo que tú no cierras, los ciclos que tú no defines, te seguirán afectando el resto de tu vida. Y ahora nos vamos a meter en un tema que me parece maravilloso, pero riesgoso: la adolescencia. Mucha gente dice, wow, la famosa adolescencia. Un día me fui a comer con un señor que me invitó y durante toda la comida me habló de la historia de su vida. Y llegó un momento en que me dijo algo interesantísimo. El señor había llegado a una reflexión en la que me decía, padre, tengo que decirle una cosa. De los 40 años que tengo de vida, obviamente el señor aparentaba un poquito más de edad, pero él me dijo 40 y yo le creo. De los 40 años que tengo de vida, tengo una conclusión: no he podido superar todavía mi adolescencia. ¡Wow! Dije, eso me impactó y se quedó grabado en mi ser. Y entonces pensé, qué difícil es entonces superar la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia?, podríamos preguntarnos. Y es una etapa incomprensible, una etapa dificilísima, en la que surgen, podríamos decir de una manera fogosa, emociones, sensaciones, sentimientos, retos, miedos, angustias. Claro, es una etapa en la que ya saliste de la preadolescencia, que fue la etapa de niño, y comenzaste a ser adulto, y en la adolescencia estás estrenando, comenzando a entrenar un nuevo cambio de vida. Tu biología ha cambiado, ya no eres la niña, ya eres mujer. Y te descubren como mujer. Los demás niños comienzan a mirarte. Tú tratas de esconderte porque tu cuerpo cambia. Tú tratas de esconder esas formas que todavía no esperabas en ti. Tú como niño te cambia, te sale bigote, te comienzas a fortalecer, te cambia la voz y todos se ríen porque te ha cambiado la voz. Y entonces comienzan otras situaciones de destreza, de fortaleza, con las cuales se va afianzando cada vez más tu personalidad. Otra en la que surgen precisamente esa capacidad competitiva, esa capacidad de superación, en la que encuentras los retos y tratas de vencerlos. Muchas veces hasta te quedas atrás. De pronto comienzas a padecer ciertas circunstancias en las cuales te vas comparando con los demás y vas estableciendo esos referentes y vas diciendo esto o aquello es lo que me gusta, es lo que quiero. Y bueno, todas esas diferenciaciones son importantes. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo vivió esto María? ¿Cómo lo vivió la Virgen? Bueno, ella su adolescencia la vivió en el templo, se descubrió mujer ahí en el templo, se educó, todas esas etapas las vivió de una manera salvaguardada en la familia espiritual. Pero la Santísima Virgen María, según la tradición judía, son tradiciones absolutamente diferentes. Ella tenía que salir del templo casada, lo cual implica que a sus 12 años, casi entrando a los 13, en plena adolescencia, tal vez ya lucía como una mujercita en su esplendor, debía encontrar esposo.
condiciones y circunstancias complejas. Si a ti te dicen que a los 12, 13 años ya tienes que tener un prometido para casarte, tú te asustas. ¿Y cuántos años podría haber tenido José? Tal vez José hubiese podido tener unos 30 años, más o menos, porque se cree que él era mayor que ella. Y entonces, salir de ahí, la Santísima Virgen María, ya con un compromiso de matrimonio, esto afectaba su psicología de mujer, de niña, afectaba absolutamente todo. Pero ella había tomado decisiones en su corazón, se había propuesto realidades en su corazón. Una de ellas, de las que se había propuesto, era la de amar únicamente al amor, y aunque aceptaba el proceso de tener un esposo, ella quería básicamente compartirle a su amado, que obvio quería ser su compañera de vida, pero quería que él también fuera un nazir con ella. Nazir es la palabra que se traducía en aquel entonces y con la cual los hombres se profesaban consagrados a Dios vírgenes, es decir, íntegros, de tal manera que no veían en su horizonte el tener una vida sexual activa, sino que toda su integridad física se la consagrarían a Dios como un nazir. José, según la tradición, pudo haber estado en esta línea porque existía en su cultura y la Virgen también lo tenía. O sea que los dos pudieron coincidir, pero podríamos decir que esta madurez prematura de tener que entrar en este esquema fue fuerte, la introdujo en una adultez muy rápida. Y si uno se pone a comparar hoy día, un niño de 12 años, de 13 años, una niña de 12, 13 años, es una niña, definitivamente no hay nada que hacer. La psicología es de niño, la psicología es de niña, y es una psicología en la que no caben esos grandes compromisos, no caben, hay que dejarlos que se formen bien. La Virgen María se formó para disponerse a una gran obra, pero ya toda su niñez y toda su adolescencia habían ido preparándola. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para su hoy? La Virgen María afrontó su hoy a los 12 años. Hoy día la sociedad proyecta a sus hijos para que definan sus grandes momentos de su vida a los 30. Porque hoy día los jóvenes ya no están tomando decisiones ni en sus 12, ni en sus 13, ni en sus 15, ni en sus 18, ni en sus 20, ni en sus 25, sino en sus 30 y 35. Lo cual podríamos decir que, claro, es un margen y una mentalidad y es una forma de educar en una proyección completamente diferente a la que fue formada la Santísima Virgen María. Entonces podríamos hablar que la psicología de hoy es una psicología absolutamente diferente en los jóvenes. Por eso podríamos decir, con el amigo que les contaba al principio, que la adolescencia puede durar muchos años. Y hay personas que pueden vivir en la adolescencia los 18, los 20, los 25, los 30, los 35 y hasta los 40. Y como me decía este amigo, no he podido superar la adolescencia todavía. Pues bien, ¿qué es esa adolescencia? Entonces, tal vez es un querer ser espontáneo joven, tal vez querer ser, tener la alegría del no compromiso, de la no definición de realidades ya determinantes en mi vida. Puede ser. Y puede que no asumir compromisos vitales vaya alargando precisamente esa madurez necesaria. Observamos, y es un fenómeno curioso, ¿no?, que nosotros veíamos antes a los niños jugar hasta cierta etapa. Entonces ya los veíamos que llegaban a los 15, 16, 18 y se intensificaba más bien la época de los deportes y otras realidades. Hoy día yo me encuentro con hombres de 30 y 35 años y 40 años pegados a los videojuegos, viviendo como si fueran un niño.
absolutamente un niño y se transportan a esta etapa y tienen todavía sus muñecos y sus juegos y sus, qué sé yo, cosas que lo refieren precisamente a esa no querer crecer, a ese yo tengo derecho a conservar mi niño aún, a cuidar mi niño aún, no sé hasta cuándo. Pues bien, miren cómo estamos analizando al hombre de ayer y al hombre de hoy y cómo entre el hombre de ayer y el hombre de hoy estás tú y estoy yo. A mí no me tocó esa época, a mí me tocó tal vez crecer un poquito más aceleradamente, porque me tocó una etapa muy difícil de mi vida. En esa etapa de mi adolescencia surgieron cosas que yo no esperaba. Una de ellas surgió mi deseo de ya no ser más niño. Yo me rebelé contra la niñez. Tal vez porque comencé a encontrar muchas cosas que de mi niñez me cercaban, me dolían. Una de ellas era que veía que los grandes eran muy fuertes, muy impositivos, muy duros y tal vez a veces agresivos. Y yo ya no quería que los grandes fueran conmigo o contra mí. Y que en un momento determinado los grandes me violentaran. Entonces comencé a generar en mi adolescencia una ira, tal vez un dolor, una rabia, unas ganas de no ser más niño. Y fue una etapa en que comencé a crecer, pero quería crecer absolutamente en todo y quería emanciparme, liberarme, quería salir del esquema de niñez y quería que me vieran como alguien respetable. Pero era muy difícil, hubo escenas muy dolorosas de mi vida, escenas muy difíciles que no comprendí, con las cuales no quiero comprometer ni la dignidad, ni la identidad, ni la memoria de nadie. Pero hay situaciones que yo no pude comprender en mi vida, incluso en mi vida familiar. Una de ellas era el machismo propio de ella, el machismo que se respiraba en el hogar. Ese machismo que tenía cara muchas veces de insultos, de groserías, de malos tratos, de violencia. Cuando nuestro padre nos corregía, tal vez por la forma de educación que él tuvo, él se perdió a su papá tal vez muy niño y fue formado prácticamente de una manera, podríamos decir, dura en la vida. A edad muy temprana lo formaron en las Fuerzas Armadas y creo que era bastante duro sus correcciones. Entonces, cuando mi padre venía a hacer sus correcciones, creo que yo las sentía como una violencia, un acto de violencia. Y eso provocó en mí mucha rabia, mucha ira, mucho dolor. Y cada vez me fui rebelando más y más. Y tenía una ira reprimida en mi corazón que no podía superar. Pero también sucedía cuando lo veía en el mismo escenario con mis hermanos, mis hermanas y mi madre. La que más me dolía era la escena de mi madre. Porque ciertamente, cuando amamos a alguien no queremos que le hagan daño, no queremos que le violenten, no queremos que le hieran. Y creo que en mi adolescencia yo no podía comprender una cierta forma no controlada del carácter o el temperamento de mi padre, que variaba también en ciertas situaciones, muchas veces también en que hacía las cosas pero al rato se estaba riendo como si no hubiera pasado nada y tal vez a veces lo hacía hasta burlescamente. Entonces comencé a ver esas escenas y esas situaciones y esto comenzó a generar una relación muy dura. Y si le sumamos a esto que pues nuestros padres de vez en cuando y lastimosamente recurren al alcohol o al licor para celebrar sus vidas y sus fiestas, yo no quería ver esa escena reiterada en mi vida de cuando mi padre tomaba licor. No quería estar al lado, no quería estar cerca, eso me molestaba, eso me hería y eso me daba rabia. Sumado a esto, muchas otras situaciones que en lo personal se iban juntando. Incluso la relación con mis hermanos mayores no era tan fácil, porque yo me sentía demasiado vulnerable. Y a la luz de esto también me sentía vulnerable con los niños de afuera. Como les había contado tal vez en otro episodio, cuando era niño era demasiado delgado, era demasiado flaco, tenía en la situación de mis ojos, no veía casi. Y todo eso me llevó a generar en mí temores muy fuertes, miedos e incluso incapacidad de afrontar mi vida. Y tal vez por eso fui generando una personalidad un poquito reprimida y un poco conflictiva. Pero de eso ya te cuento.
Tal vez tenemos similitudes en momentos tensos de la vida que marcaron nuestra adolescencia, sí. Tal vez hubo circunstancias difíciles, duras, sí. Tal vez hubo circunstancias que nos forzaron a tener que crecer o madurar o tomar determinaciones, sí. A mí me pasó eso. Me pasó que yo comencé a rechazarme a mí mismo. Comencé a rechazar tal vez mi ingenuidad. Comencé a rechazar tal vez mi infantilidad. Comencé a rechazar mi timidez. Y llegó un momento en que no quise ser más niño, ni quise ser más tímido como niño. Yo quise ser adulto, quise crecer y quise ya como romper con ese esquema porque no quería ser de alguna manera vulnerado, maltratado o afectado por otro alguien. Y ese alguien era cualquier persona. Llámese un profesor, llámese un adulto, llámese un hermano mayor. Era una especie de situación reactiva. Yo me volví muy reactivo. A veces en la familia se suele decir, es que mi hijo tiene muy mal carácter, es que mi hija tiene muy mal, es que tiene un genio que no se lo aguanta nadie, es que a veces los papás, las mamás y los mismos miembros del ambiente familiar no se dan cuenta que lo que pasó es que hay una historia de años y esa historia de años va produciendo una acción y una reacción y va produciendo sentimientos muy fuertes y muchas veces sentimientos de dolor y de represión y todo esto va saliendo en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que tú como que encuentras la capacidad de gritar, de decir las cosas, hasta la voz te cambia para poder decir, ya no me aguanto más, y te vas volviendo grosero, grosera, y te vas volviendo tal vez reactivo, reactiva. Y entonces fue la etapa de mis riesgos, fue la etapa de mi vulnerabilidad, porque fue la etapa en la que yo comencé a rebelarme absolutamente contra todo y comencé a pelear con todo. Entonces comencé a pelear con la autoridad familiar, comencé a pelear tal vez con la autoridad de mi padre, no tanto con la de mi madre, porque la autoridad de mi madre era una autoridad en el amor, que al contrario me confrontaba con ese ser humano que quería irse al lado oscuro, por decirlo de alguna manera, al lado violento, al lado de la ira. Y ella me confrontaba porque era la persona que amaba y me llevaba a ese lado de la bondad, a ese lado de la rectitud. Los valores de mi madre estaban impresos en mí. Pero muchas de las situaciones que encontraba en mi ambiente y de esas circunstancias se volvían supremamente agresivas para conmigo y tal vez estaban forzándome a ser una persona que yo no quería ser, pero que necesitaba ser para romper con esa realidad que tal vez no quería vivir. No quería ser un niño tonto, no quería ser un niño rechazado, no quería ser un niño, quería tal vez ser un joven con una palabra clara y que tal vez me creyeran y que tal vez me aceptaran y me amaran. Claro que sí. No sé cómo lo viviste tú, pero tal vez viviste momentos muy fuertes con los cuales trataste de encontrarte a ti mismo y encontrar tu lugar y saber procesar las circunstancias difíciles de tu entorno. A mí me pasó igual y considero que esto me puso a prueba y puso a prueba lo mejor y lo peor de mí. Y por eso digo que esta adolescencia en mí se tornó un poco difícil, un poco conflictiva. Y quiero hablarte, quiero adentrarme, por eso en el próximo episodio voy a adentrarme en circunstancias tal vez un poco más duras. Pero quiero que tú comiences a analizar cómo todo esto que viene se acumula. No es tu culpa, no es tu culpa haber llegado a un momento crítico de tu vida, no es tu culpa tener que estar a prueba con toda tu realidad y que la vida en cierto momento ponga a prueba y muchas realidades tuyas, que tú intentes ir hacia un lado o hacia otro, que tú intentes refugiarte en una realidad o en otra, meterte en ti mismo o incluso encontrar una realidad hacia la cual huir. En mi caso, yo tomé decisiones que marcaron el resto de mi vida. Tal vez tú también estás tomando decisiones que marcarán el resto de tu vida. Y es importante que en este momento pienses bien lo que vas a hacer con todo eso que te está afectando, con todo eso que está haciendo en ti, que tal vez tú ya no quieras vivir ni siquiera en esa casa, que quieras salir corriendo, incluso que te pasen hasta pensamientos absolutamente absurdos por tu mente y tu corazón, porque es la hora del absurdo. Para mí la adolescencia puede ser la hora del absurdo, la primera hora tal vez del dolor, de la confrontación. Es un momento de una guerra tal vez emocional, tal vez afectiva, tal vez psicológica
convivencial y en muchos órdenes. Y no quiero que seas la víctima que queda en el camino. Quiero que trabajes. Por eso este episodio tiende a llevarte a comprender que aunque las circunstancias te pongan a prueba, tú eres más fuerte que ellas. Que aunque toda la realidad te lleve a que seas aparentemente incapaz de decidir, tú vas a hacer un alto para decidir mejor. No te precipites, yo lo hice y tal vez cometí muchos errores. Tal vez tú ya lo hiciste como yo y necesitas sanar esos errores. Y por eso estamos aquí, tratando de ir en esta escalada a nuestra historia personal para que el buen Dios nos ayude a sanar esos momentos duros, esos momentos difíciles y para que podamos revertirlos, llevarlos en Él a una nueva dimensión, a esa dimensión de sanación, en la que Cristo Jesús haga en mí un joven nuevo, una persona nueva. Por eso te sigo esperando en el próximo episodio, para que ahondemos en cada una de esas realidades que te hacen más fuertes. Gracias por estar conmigo en este nuevo episodio de Hágase en mí. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Hágase en mí, en compañía del Padre Fernando Orejuela. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.